Y entonces se introducen como que la responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: por el interés superior del niño, por la autonomía progresiva del hijo, y entonces a mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores y el menor puede ejercer sus derechos propios, y C, que el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según la edad y el grado de madurez. Entonces, dentro de, fíjense que ya en la propia Constitución hay una división de los menores. La división está dada porque hay un régimen donde en la propia Constitución se prevalecen los menores hasta la finalización de la enseñanza elemental. Y el propio artículo 75, inciso 23, se refiere a esta diferencia, donde hay que proteger a los niños, al niño en situación de desamparo, pero especialmente hasta la finalización del periodo de la enseñanza elemental. Así que los que aún sean menores de ustedes están un poco menos protegidos. Pero bueno, acá en el código y acá hay una división importante. Nosotros clasificamos a los menores en niños y adolescentes. Y desde los 13 años, entonces, de sancionarse el código, que probablemente se sancione antes del fin de año, de acuerdo a lo que está previsto, el adolescente, entonces, se denomina adolescente el que cumplió 13 años. Esta edad, entonces, es un proceso de transformación, de búsqueda de independencia, desde los 13 años, porque antes de los 13 años uno conoce solo al padre, a los hermanos, tiene los amigos que le eligen los padres, pero bueno, después de los 13 años ya tiene vida propia, elige los amigos, los compañeros. Hay algo interesante con el apellido de los hijos, porque en el código, ahora, ¿cuál es el apellido? En este momento va primero el apellido del padre y eventualmente se puede agregar el apellido de la madre. Bueno, en el proyecto de código es indistinto. El menor puede entonces ser nombrado, digamos, o anotado con el apellido del padre o con el apellido de la madre. Y el segundo apellido puede ser el del otro, con o sin el otro apellido, ¿no es cierto? Los derechos de las mujeres empiezan a tener consideración sin discriminación. Entonces, si es que no se ponen de acuerdo los padres cuál va primero, ¿qué se hace? Un sorteo en el registro civil. ¿Qué les parece? Bueno, así que si no se ponen de acuerdo, se sortea en el registro civil cuál apellido va primero o si va un solo apellido. Ahora, suponiendo que haya un hijo, normalmente el extramatrimonial, que entonces tiene un solo apellido, del que lo reconoce primero, cuando aparece el otro y lo reconoce, bueno, a veces también, porque podría ir igual primero el apellido del otro. Si no se ponen de acuerdo, ¿acá qué pasa? Acá no se sortea. Acá decide el juez. ¿Por qué? Porque un niño o un menor o un joven que ya tiene una vida propia con un apellido, queda ante la sociedad de una manera descolocada. Es como que de golpe todo el mundo dice, ¿por qué cambias de apellido? ¿No es cierto? De golpe cambia de apellido. Entonces, justamente, de acuerdo al interés superior del niño, el juez decide y dispone cuál apellido lleva y cuál apellido va a llevar primero, si es que van los dos. Y cuando ya acuerdan, esto también es muy importante, cuando ya hay un apellido, una combinación de apellidos de un hijo, de una familia, todos los hermanos van con el mismo apellido. No se puede decir, bueno, a este le ponemos primero tu apellido, después al otro le ponemos primero mi apellido. No, todos los hermanos llevan el mismo apellido, justamente para dar una idea de grupo familiar, ¿no es cierto? Bueno, la aptitud para el ejercicio de los derechos, acá hay novedades con los derechos sobre el propio cuerpo, porque en principio, bueno, los menores actúan a través de sus representantes legales,
pero ya cuando tienen edad y grado de madurez suficiente, como dijimos, van actuando en actos que les son permitidos. Y a partir de los 13, o sea, ya cuando es adolescente, y hasta los 16, el menor o la persona menor puede decidir en tratamientos no invasivos y en tratamientos que no lleven peligro a la salud o a la vida. Y desde los 16 hasta los 18 se lo considera como si fuera mayor. O sea, directamente desde los 16 a los 18 puede decidir sobre cualquier tratamiento, aun cuando tenga riesgo grave. Bueno, muchos van a consultar con los padres, van a tratar, pero también cada uno se va llevando bien o mal con los padres según los momentos. Todo esto del derecho sobre el propio cuerpo nace básicamente en Inglaterra, en el año 85. Ahí lo que se había sacado era una disposición del Ministerio de Salud por el cual los médicos podían dar informaciones sobre tratamientos digamos, respecto del sexo, respecto de no embarazarse, ¿no es cierto? Las autoridades sanitarias entonces habían puesto una disposición por la cual, aún antes de los 16 años, los médicos podían tratar de informar directamente a la persona, que era la niña normalmente, que preguntaba sobre modos de no embarazarse. Decía que los médicos debían tratar de que vinieran los padres, debían tratar de persuadir de que vinieran los padres, pero estaba considerado que el secreto profesional se aplica también a un menor de 16 años. Entonces el principio de confidencialidad médico-paciente está relacionado también con estas personas, ¿no es cierto? Esto es importante porque, claro, los riesgos, digamos, de no hacer participar a los padres permiten no solo, embarazarse o tener, riesgos de enfermedades sexuales y otro tipo de enfermedades, eventualmente llegar a abortos, etc. Acá una señora, Gillick, esto es el caso Gillick, se llama, que tenía 5 hijas mujeres menores de 16 años, le envió una carta al Ministerio de Salud pidiendo que a las hijas de ella ni se les diera tratamiento, ni se les informara, ni se dijera nada sobre métodos anticonceptivos sin su conocimiento y sin su consentimiento. Bueno, el Ministerio de Salud se negó, dijo que esto no lo podía hacer, y entonces empezó el juicio. Esta señora. El juicio llegó a la Cámara de los Lores, ¿no es cierto?, en todas las instancias, donde fue ganando, perdiendo, pero llegó a la Cámara de los Lores. Y la Cámara de los Lores, que es el tribunal máximo, ahora hay Corte Suprema, pero en esa época, hace muy poco que hay Corte Suprema en Inglaterra, ¿no es cierto?, antes el último tribunal era la Cámara de los Lores. Entonces, la Cámara de los Lores decidió que se podía entonces considerar y hacer este tratamiento sin participación de los padres, aunque habría que tratar de que participaran los padres, pero que se podía hacer sin que el médico estuviera expuesto o sea, era legalmente admisible, porque antes, si no, el médico podía estar sujeto a castigos, ¿no es cierto?, a responsabilidades profesionales por dar este tratamiento o esta información cuando no hubiera sido en la edad. Frente a esto, entonces, cuando se decidió que se podía tratar esto y que está cubierto por el secreto profesional, se empezó a hablar del menor Gillick competent, o sea, la palabra competente, que inclusive en muchos libros acá se traduce por competencia del menor, pero bueno, nosotros en el código no hablamos de competencia, porque la competencia da idea de una justa deportiva, o ¿no es cierto?, no de una persona que tiene aptitud. Entonces, en nuestro código se habla de aptitudes para diversas cosas. Entonces, frente a esto se consideró, porque claro, se dijo expresamente que muchas veces los menores no hablan con los padres sobre temas sexuales, y si el médico no tenía derecho a
a asesorar, los menores no iban a consultar, se corría el riesgo de que no consultaran, de que se embarazaran, de que se expusieran a enfermedades, de que se embarazaran. Entonces, también, claro, tendrían que recomendar la abstinencia, pero como no se podía razonablemente esperar tal abstinencia de la relación sexual, entonces había que dar toda la información y la recomendación adecuada. Que el médico, si bien se dice, bueno, los padres son los mejores jueces de lo que puede ser mejor para el hijo, pero muchas veces el médico en estos casos es mejor juez. Y entonces el médico, en el mejor interés del menor, de la niña, sobre todo en estas materias, tiene el poder para dar estas decisiones. Nosotros entonces esto lo hemos considerado, o sea, esto después se fue tomando en el mundo, lo hemos considerado en el código, por eso damos esta edad para temas médicos, ¿no es cierto?, de los 13 a los 16 y después de los 16 a 18 la plena aptitud para expresar los deseos, pero hay casos, y esto también ha habido casos jurisprudenciales en Inglaterra, nosotros no ponemos excepción, pero lo cierto es que siempre puede haber un padre que acuda al juez si es que el menor está en una situación donde por enfermedad toma decisiones muy inadecuadas. Por ejemplo, hay una enfermedad, que esto dio un caso, ¿no es cierto?, que es la anorexia. Entonces, la anorexia hace que la persona no coma hasta llegar a la inanición. Y entonces mueren las chicas en la edad de la adolescencia, bueno, frecuente, no es que sean tantas, pero ocurre más de una vez, y esto en todo el mundo, que se dejan morir pensando que están más lindas, más flacas. Frente a esto, en estos casos hay que pensar que el padre puede acudir al juez y que el juez decidirá que es lo mejor del caso. Y con esto, este es un ejemplo cualquiera, pero hay muchas otras enfermedades. Después, el menor con título profesional, esto es igual que el código actual, ¿no es cierto? El que ha obtenido título puede ejercer la profesión con este título habilitante, y ahí, además, esto lo hemos agregado expresamente, administra y dispone de los bienes adquiridos, puede estar en juicio, etc. Después tenemos la emancipación por matrimonio. En realidad ha cambiado la edad mínima para casarse. En un momento era de 12 para las chicas y 14 para los varones. Esto era en la época del código, siguiendo el derecho canónico. El derecho canónico en el año 17 se modernizó un poco y pasó de 14 para los varones, y 16 para las chicas, porque no, al revés. Siempre se exige más edad para los varones en esto, porque se considera que las chicas se maduran más rápido, y sobre todo sexualmente maduran más rápido. Entonces, bueno, cuando apareció el nuevo sistema canónico, también acá se reformó el código. Después la ley 23.515 mantuvo una diferencia, pero puso a la mujer a los 16 y al hombre a los 18 como edad para casarse. Y después acá había excepciones, porque judicialmente se podía autorizar con menos de la edad, y expresamente en alguna época se puso que los padres podían autorizar como con excepciones, que es cuando hay embarazo o cuando es la famosa excusa absolutoria, que es para casarse, para borrar un delito llamado entonces contra la honestidad, que ahora se llama contra la integridad sexual. Entonces, el juez, en una audiencia personal con los menores que pretenden casarse y con los padres, los representantes legales, decidía esto. La ley, y después, desde los 18 hasta los 21, que todavía estaba la mayoría de edad a los 21, el menor, entonces, ahí sí la autorización era paterna, o sea, menos de 18 autorización judicial, más de 18 autorización paterna. Bueno, ahora con la última ley de mayoría de edad coincide la edad para casarse con la edad de la mayoría de edad. Así que en esto, y sí es cierto que si se quieren casar antes, y acá en el código así lo mantenemos, si se quieren casar antes, tienen que tener autorización judicial.
Y esto es importante porque y esto sigue algunas convenciones. ¿Por qué las convenciones? Porque los tratados internacionales ponen la edad mínima para casarse. En nuestro país esto no es así, pero hay lugares donde hay costumbres, inclusive leyes, costumbres religiosas o sociales, donde a las niñas las casan desde antes de la edad núbil, muy pequeñas, ya se consideran y se prometen en matrimonio, las familias prometen a los chicos en matrimonio. Entonces, esta edad se consideró por las Naciones Unidas, donde había que poner, y todas las legislaciones debían poner, una edad mínima para casarse, considerando que había que abolir todas estas costumbres. O sea, dentro del derecho interno, o sea, el derecho internacional consideró que estas costumbres atentan contra los derechos humanos de los menores, porque todo el mundo tiene que tener derecho a contraer matrimonio libremente. Y esta cuestión de que las familias los casaron desde muy chicos o a niñas con hombres muy mayores, que ocurría esto de acuerdo al dinero que tenían, ¿no es cierto? Bueno, esto quedaría ya desterrado por las convenciones. No quiere decir que todos los países lo sigan, pero bueno, casi siempre se sigue. Por eso en nuestro país nosotros hemos considerado, bueno, pero acá no ha habido ese problema, ¿no es cierto? Pero bueno, la edad es de los 18 y menos de eso tiene que ser dispensa judicial y nunca dispensa de los padres, porque estas costumbres justamente estaban dadas por quienes eran los padres. Bueno, después tenemos otro tema, ¿no es cierto? Estamos tratando de ir más o menos rápido porque yo veo que están cansados, ¿no es cierto? Bueno, que cuando, o sea, son representantes, ¿no es cierto?, los padres, los tutores, etc. Pero es muy importante en el código la actuación del Ministerio Público. El Ministerio Público sería la Defensoría de Menores o la Defensoría de Incapaces, donde, bueno, actuaría junto con el menor en forma complementaria con los padres, como ahora, y además, principal, y esto se explicita, yo cuando era asesora de menores tuve un caso donde yo tuve que actuar, digamos, en contra de los padres y como por interés del menor, pero esto no estaba en ningún código, pero bueno, lo logré. Pero acá, expresamente, cuando esté comprometido el interés del menor por inacción de los representantes, cuando el objeto es exigir el cumplimiento de los deberes de los representantes, y además, en casos extrajudiciales, cuando, y esto para cumplir los derechos económicos, sociales y culturales, cuando hay inacción de las autoridades legales o de los padres. Por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos a alimentos, ¿no es cierto?, los derechos a vivienda, por ejemplo, el derecho a la salud. Entonces, nosotros en el código el derecho a la vivienda lo tenemos muy considerado, y especialmente el rol de los menores cuando está así, y el rol del asesor de menores o el representante de los incapaces, el Ministerio Público de la Defensa sería ahora el nombre, donde cuando hay que, por ejemplo, inscribir un inmueble afectado, algo parecido al bien de familia tenemos nosotros, pero no lo llamamos en el bien de familia porque aún una persona sola sin familia puede inscribirlo, y además quienes están en unión convivencial, etcétera, son familias, pero a veces también puede haber quien se quede solo. Bueno, hay distintas situaciones, por ejemplo, todos los condóminos, aunque no sean parientes, también lo pueden inscribir. O sea, es un concepto más amplio de esta afectación. Pero bueno, cuando hay beneficiarios incapaces, entonces el Ministerio Público puede exigir la inscripción. Inclusive donde el juez puede, en caso de divorcio o fin de la unión convivencial, inscribir el bien, y eso lo puede hacer de oficio o a pedido del Ministerio Público. Y dentro de los efectos de la afectación, ahora es solamente por impuestos, gastos del propio inmueble, agregamos nosotros las obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de los hijos menores. O sea, se puede levantar
bien de familia o esta afectación justamente para pagar alimentos de los hijos menores. Porque ahora, si está un inmueble afectado a bien de familia, aunque deba alimentos, esto no es causal de levantar el bien de familia y de poder rematar el inmueble y cancelar la inscripción. Bueno, en materia de alimentos, los alimentos tienen toda la extensión, ahora explícita en el código, ¿no es cierto?, que incluye, bueno, todo de acuerdo a la condición, manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y todos los gastos para adquirir una profesión o oficio. Los alimentos, y esto escuchen porque acá habrá pocos menores de 18, pero para los menores de 21 se extiende ahora, aunque sean mayores de edad, se extiende la obligación alimentaria de los padres. Esto está en el código actual, pero ahora se explicita que el que tiene que probar el que no hay necesidad es el padre, porque ahora como está un poco dudoso, se entiende a veces que es mayor de edad y entonces el chico tiene que demostrar que necesita. Bueno, acá no, el padre tiene que demostrar que el hijo no necesita los alimentos, lo que generalmente va a ser medio difícil. Y cuando está estudiando, esto les sirve bien a ustedes, ¿no es cierto?, es hasta los 25 años. Pero en estos casos, ahí sí, ya el menor tiene que demostrar la necesidad de esta, digamos, de esta colaboración alimentaria. Esto puede ser solicitado por el propio hijo o por el otro progenitor. Este dinero de alimentos puede ya, como es mayor, ser administrado por el hijo y gastado por el hijo él mismo. Bueno, cuando el hijo no está reconocido todavía durante el juicio de filiación, ya se pueden pedir alimentos contra el supuesto padre, contra quien se dice que es el padre. A la mujer embarazada también tiene derecho a alimentos directamente durante el embarazo. Después tenemos el caso de que los progenitores afinen. Esto no existe ahora en el código actual. Cuando una familia convive, muchas veces en la nueva convivencia o en un segundo matrimonio hay hijos de los dos. Entonces, los hijos de los dos comen de la misma mesa. Y esto entonces en el código está explicitado que hay obligaciones respecto de los afines, o sea, de los hijos del otro, como si fuera de los propios hijos, estén casados o sea una unión convivencial. Y esto es importante, subsiste esta obligación alimentaria aún después de roto el matrimonio o la pareja por un tiempo breve, por un periodo, o sea, temporariamente, cuando hace falta y cuando se demuestra que el menor, esto es para el menor, ¿no es cierto?, quedaría en una situación muy desamparada, porque hay uno que paga, se pelean los padres y queda totalmente desamparado un menor. Bueno, el juez ordena que subsista el pago de alimentos por un buen periodo de tiempo, también de acuerdo al tiempo que duró la convivencia. Bueno, el juez considera de acuerdo a su leal saber y entender. Y bueno, me parece que, a ver, hay un tema más que queríamos ver de la responsabilidad parental, que es cuando son los progenitores adolescentes. O sea, los propios padres son adolescentes. En este momento el que tiene la patria potestad es el padre de estos hijos adolescentes. O sea, el que es el abuelo es patria potestad, o bueno, las responsabilidades parentales o la ahora llamada patria potestad sobre su hijo y a su vez sobre su nieto. Nosotros entonces consideramos que el progenitor adolescente tiene todos los derechos de crianza de su propio hijo y puede entonces hacer todo lo necesario dentro de que sus propios padres, progenitores, pueden oponerse cuando se considere que el adolescente está haciendo algo perjudicial o omitiendo hacer algo que es necesario para el menor. Y cuando hay ciertos tratamientos muy graves, o por ejemplo, por decir, dar al niño en adopción, o alguna cosa muy grave, intervenciones quirúrgicas
de alto riesgo, ahí tiene que integrarse con la voluntad de alguno de los padres de estos progenitores adolescentes. Bueno, después ponemos explícita directamente con estas palabras la prohibición de malos tratos. Parece que esto fuera innecesario, pero la verdad que no es innecesario, porque hay muchos malos tratos y acá el padre con el hijo se prohíbe absolutamente todo castigo corporal que menoscabe psíquica o físicamente al hijo. Algo importante es la derogación del usufructo paterno. ¿Por qué la derogación del usufructo? Porque el usufructo en este momento, y esto yo lo he visto también como asesora de menores y después como juez, cuando, por ejemplo, supongamos un accidente de tránsito que ha durado varios años, el capital es una suma, venimos al hijo se le murió el padre, ¿no es cierto? Y entonces cobra una suma importante para un accidente de tránsito, pero durante el tiempo del juicio se han devengado intereses que a veces hasta son mayores que el capital. Y con el usufructo paterno, entonces el capital es del hijo, pero todos los intereses son del padre, que además no, o sea, los usa para lo que quiere, son de propiedad del padre. Bueno, esto ha quedado en nuestro código abolido, el usufructo paterno, solamente, o sea, es todo del hijo y solamente se puede usar este dinero en beneficio del hijo y demostrando judicialmente la necesidad de usarlo aparte de los propios bienes del padre, que normalmente son los bienes del padre los que se usan para alimentos y manutención del hijo. O sea, esta derogación es algo fundamental en beneficio del hijo. Y bueno, por hoy los dejo así porque me parece que estamos todos muy cansados, así que bueno, muy bien, concluimos con el... Tarde, pero sobre los temas que ha puesto la doctora Cayton en general me parece que son un avance interesante. Hay quizás algunas situaciones que van a dar más polémica, ¿no? Pero en ese aspecto, creo, quizás ahora se plantea la discusión de qué pasa con la ley que se acaba de aprobar, el voto a los 16 años y la mayoría de edad a los 18. Y escuchaba a una experta de Naciones Unidas que a los estándares internacionales de la mínima para ser soldado, bueno, es una maravilla, pero son 15 años. Entonces, ¿cómo jugaría esto con la capacidad progresiva o progresiva? Digo, si estos estándares van a tener alguna incidencia o... Bueno, la capacidad progresiva la introducimos nosotros de una manera que no existe ahora, salvo para actos muy determinados, ¿no es cierto? Ahora existe el menor adulto, pero es como si no existiera casi en cuanto a lo que puede hacer. Pero nosotros, bueno, la capacidad progresiva existe. Ciertamente que la capacidad para ir a morir por la patria es un poco chico a los 15 años. Bueno, esto no lo digo yo, lo dicen las convenciones. Pero esta edad mínima parece muy mínima, ciertamente, pero bueno, me parece que en cambio 15 años que sugieren las Naciones Unidas como edad mínima para casarse es otra cosa, pero bueno, esto... Sí. Doctora, no sé si lo dijo, discúlpeme porque yo llegué un poco tarde, pero le quería preguntar si hay alguna diferencia también entre esa edad de 13 y 16 para las prácticas médicas experimentales. ¿Hay porque se introduce? Bueno, nosotros acá hablamos de 13 a 16 para las prácticas no invasivas y no peligrosas. Ciertamente que las prácticas médicas experimentales, aun cuando teóricamente se diga que son inocuas, si son experimentales es porque no se sabe. Así que no, digamos, no está expresado, pero cualquier interpretación razonable va a considerar que las prácticas experimentales no están permitidas. En cambio, serían tal vez de los 16 a los 18, que se considera como un mayor para sus tratamientos, bueno, podría considerarse incluido, aunque
como digo, acá no está expreso, pero como entiendo que los padres, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, ¿no es cierto?, que los padres podrían oponerse porque el juez, cualquier cuestión conflictiva siempre la puede decidir el juez, porque en realidad por más que se le den estas aptitudes son menores todavía estas personas. Bueno, tal vez habrá que entender, y así lo entendería yo por lo menos, que para las prácticas experimentales habría que por lo menos tener, podría haber una oposición paterna planteada ante el juez, ¿no? Y ahí se evaluaría tal vez cuál es la práctica. Doctora, doctora Hayton, conociendo su preocupación y ocupación respecto a los temas de violencia doméstica, ¿usted cree que se ha hecho en el Código, se puede hacer todo lo posible para colaborar también con esa tarea que se viene cumpliendo cuando recién mencionó la provisión de castigo al hijo? Bueno, es parte de la violencia doméstica en todo caso, así que si ahora está prohibida, con más razón, o sea, esto de la previsión de castigo al hijo en realidad está implícito y está contenido en todas las convenciones, pero bueno, lo ponemos así expresamente porque inclusive así la semana pasada hubo un informe del Ministerio de Bienestar Social. Yo estuve en un congreso de menores en San Juan la semana pasada y estaba este informe y realmente, bueno, hay mucho castigo corporal en este momento, aparte de la violencia doméstica, o sea, es violencia doméstica, ¿no es cierto? Pero está dentro de, digamos, hasta dónde llega el poder de corrección de los padres. Es un tema muy controvertido, que ciertamente que se va modernizando, porque siempre se consideraba que el poder de corrección de los padres y los maestros era, bueno, realmente llegaba a límites muy bravos, ¿no?, muy terribles, pero bueno, creo que esto también se va considerando que la madurez también es para no recibir castigos, así que creo que la situación, bueno, en todo caso mejora o queda igual, no va a quedar distinta. Habitualmente a la oficina de violencia doméstica lo que más se ven, si bien hay casos respecto de padres con hijos, más se ve el caso de las parejas, ¿no es cierto? En la mayor parte de los casos, si bien atendemos hombres, mujeres, etcétera, pero la mayor parte de las víctimas de las denuncias y los niños son, pero más bien como subafectados cuando hay violencia, y a veces lo son, ¿no? Son afectados directos generalmente cuando hay violencia en la pareja. No, sí, una sola cosa, no es una pregunta, doctora Hayton, sino frente a todos los estudiantes, es que ustedes han cumplido acabadamente el paradigma protectorio frente a los vulnerables, entre los que se encuentran obviamente no solo los menores, sino también aquellas personas con capacidades diferentes. Y quiero que los chicos sepan que es importante que lean los fundamentos de elevación del anteproyecto cuando pasa al Poder Ejecutivo, porque que ahí hay, es casi un libro completito de derecho. Bueno, ahí se explica, gracias, porque justamente esto es parte de la constitucionalización del derecho privado, la protección de los vulnerables. Y por eso, aunque hay algunos que consideran que no se puede bajar de la Constitución a la ley común, por ejemplo, está lo de los pueblos indígenas, lo de los pueblos originarios, y esto lo explicito claramente, porque el hecho de que algo esté en la Constitución no quita que si uno lo pone además en un código, no es que le quita el nivel constitucional, porque esta es la constitucionalización del derecho privado, es una explicitación para que justamente no haya la confusión, con que con un solo artículo de la Constitución parece que estuviera todo dicho. Lo mismo que el derecho de propiedad o todos los otros derechos del consumidor, etcétera, están en la Constitución, pero están en la ley. Bueno, ciertamente que, por ejemplo, el de los pueblos originarios, además de estar en la Constitución, debe estar en la ley para que justamente no ocurran las cosas que ahora ocurren, donde no se sabe bien dónde están parados, ¿no es cierto? Entre dos últimas, en primera fila y cuarta fila. No, no estuvo respondido. Respecto al artículo 24 del proyecto en el que establece el grado de madurez suficiente, mi pregunta es, ¿quién va a establecer los parámetros? ¿El juez o cómo se establece el grado de madurez suficiente del menor? Bueno, se van a ir estableciendo, digamos, un poco por la costumbre y la experiencia, dentro de que si hay duda, siempre decide el juez, ¿no es
¿cierto? Normalmente esto de que con el grado de madurez suficiente se van tomando decisiones, bueno, es parte de los parámetros con que se debe mover una familia, pero siempre que hubiera conflicto entre cualquiera, pero supongamos que hay conflicto entre los padres y los hijos sobre si tiene permiso, digamos, o tiene grado de madurez suficiente para actuar sin permiso, bueno, siempre es el juez el que en definitiva resuelve, ¿no? Porque los jueces resuelven todos los conflictos que la gente no pueda solucionar sola. La última. Buenas tardes. Cuando habló de la edad de 3 a 16 de los menores volviendo a lo mismo y los tratamientos de salud sobre los que ellos pueden decidir, son los tratamientos muy invasivos. ¿Qué es lo que pasa en los casos donde el menor tiene una enfermedad terminal, que hay tratamientos invasivos e inclusive con el encabezamiento terapéutico, ¿no? Bueno, ahí justamente no decide solo, están los padres, porque, o sea, la responsabilidad parental subsiste menos para estas cosas menos relevantes, por decir así, donde tienen derecho a resolver solos. Cuando el tratamiento es invasivo, es cruento, etcétera, son los padres los que resuelven, poniendo en ejercicio la responsabilidad parental que subsiste, porque el adolescente, que de 13 en más es adolescente, está sujeto a la responsabilidad parental. En realidad, hasta los 18 son personas menores sujetas a la responsabilidad parental, con las distintas aptitudes que van progresivamente adquiriéndose, que muchas no están en el código, pero estas están explícitas en el código, porque esto es jurisprudencia, digamos, son temas muy controvertidos y al mismo tiempo, como digo, es algo que en el mundo está explicitado desde el caso Gillick en Inglaterra. Fíjense que esto es del año 85 y desde entonces este es un tema del que se viene hablando y hablando, bueno, y plasmando en leyes, ¿no? Bueno, ¿listo?